la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Con el auspicio de Tuberías y Accesorios Bexbo, la fuerza de la termofusión. Crediseguros, en seguros te asesoramos. Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM. Decisiones con Jorge Ortiz. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Amigos, buenos días. La crisis en la seguridad pública con una subida exponencial en las cifras de asesinatos, secuestros y extorsiones es en el Ecuador tal vez desde hace ya un par de años el problema que más nos angustia y que incluso más condiciona nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Es que es muy difícil vivir con esa sensación de que salir a la calle es casi jugarse la vida, es desafiar a la suerte, es todavía peor llamar a las parcas, a esas deidades mitológicas romanas, Nona, Décima y Morta, que al final terminaban cortando el hilo de la vida humana. Sí, sentimos que salir a la calle es casi convocar a la muerte. ¿Sensación exagerada? Tal vez sí. Lo cierto es que en noviembre, cuando se inició el gobierno de Daniel Noboa, el Ecuador sintió que en el tema de la inseguridad, al fin alguien hacía algo por enfrentarla y tratar de doblegarla. Pero pregunto, ¿lo que está haciendo el gobierno del presidente Noboa responde a un plan integral, coordinado y sostenible con plazos y objetivos, o son nada más que palos de ciego, es decir, esos tanteos del hombre invidente en busca de algún camino? Les traslado la incertidumbre a mis 4 invitados de esta semana, personas inteligentes y patriotas que pueden opinar sobre este tema con verdadero conocimiento de causa. Ellos son el general Luis Hernández, quien fuera ministro de Defensa Nacional, Carol Noroña, periodista de investigación, Luis Córdoba, analista en temas de orden, conflicto y violencia, y Pablo Medina, politólogo y experto en seguridad. Carol Noroña nos acompaña desde vía Zoom porque por amenazas a su vida, precisamente por su seguridad, está fuera del país. Señores, buenos días. ¿Plan coordinado o palos de ciego? ¿Qué está pasando? Comienzo. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Pablo. Buenos días a quienes nos acompañan en el panel y también a quienes nos escuchan. Yo creo que no son palos de ciego. Yo creo que el presidente, después de los acontecimientos que todos conocemos, tenía que tomar decisiones. El estado de excepción era, digamos, evidente, necesario. Ahora, el problema es que seguimos jugando a lo reactivo. Una reacción que era muy necesaria en ese momento, pero este famoso plan Fénix desde que planteó el presidente Noboa, que entendemos que aún está en construcción, no tenemos un documento completo que nos digan este es el plan Fénix, estas son las estrategias, entendemos que está en construcción, no nos da la confianza de saber
hacia dónde vamos. Es decir, ok, tenemos a las Fuerzas Armadas que han hecho un trabajo importantísimo a nivel nacional para recuperar control de ciertos territorios, probablemente incluso desarticular algunas de las organizaciones, probablemente las más débiles, y eso es muy importante, recuperar el control en ciertos centros de privación de libertad. Las más débiles. Probablemente las más débiles. Es decir, las más fuertes todavía intocadas. Y no sé si intocadas, pero probablemente no podemos decir que están desarticuladas. No podemos hablar de que los choneros están desarticulados, que los lobos están desarticulados. Hablar de eso sería pecar o de optimismo o de ingenuidad. Claro. Además, hay este mapa que presentaron justamente en el momento en el que está en el decreto de excepción, en la justificación, en donde vemos que tienen auspicio de carteles internacionales. Es decir, no estamos hablando de poca cosa, no son bandas normales, y por eso tampoco el Estado ecuatoriano reaccionó, digamos, con un estado de excepción convencional, sino declaró un conflicto armado interno. La Corte Constitucional ha tenido algunas observaciones, podemos hablar de eso más adelante, pero el punto es que tiene esta reacción. En efecto, hay un 20% de disminución de muertes en promedio en comparación con los meses del 2023, lo que quiere decir que en efecto ha habido algún efecto, hay un resultado. Pero el problema es cuánto lo podemos sostener. El presidente ha ampliado el estado de excepción algunos meses más. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando las Fuerzas Armadas entreguen, por ejemplo, los centros de privación de libertad al SNAI? ¿El SNAI está reformado y en capacidad de recibirlos y mantener el control? ¿Qué pasa cuando las Fuerzas Armadas devuelven el control a la Policía Nacional, que es quien tiene que hacerse cargo de la seguridad interna del país? Aunque vamos a votar en unos días más, en unas semanas más, porque las Fuerzas Armadas puedan estar permanentemente, pero más allá de eso, ¿qué pasa con la institucionalidad en general? Y este es un problema porque en el año 2000, con el Plan Colombia, nosotros vimos el efecto que tiene tener una política exclusivamente reactiva. En general tiene buenos resultados. Por ejemplo, en el caso colombiano, Bogotá, Medellín, Cali, los centros urbanos se volvieron más seguros, pero abandonaron una parte importantísima del país. Nosotros no limitamos, y aquí el general podrá corregirme si me equivoco, en gran medida no limitábamos con el Estado colombiano, sino con diferentes grupos, algunos irregulares, subversivos, delincuenciales, etcétera, porque era una zona abandonada. ¿Vamos a optar por lo mismo? O sea, 23, 24 años después, ¿vamos a tomar esa decisión? ¿O cuál es la estrategia? Y quizá esa es la principal preocupación. Más allá de este momento, que yo siento que en algunos lugares puede que la ansiedad haya disminuido, pero ¿cuál es la estrategia a mediano y largo plazo? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el plan Fénix? Sí, o sea, en este tema un gusto, estimado Luis, Pablo, Carol a la distancia, estimado Jorge. Yo voy a tomar la parte que decía Luis. Pablo. O sea, estaba bien el orden nomás. Pablo Medina, politólogo y experto en temas de seguridad, como lo habremos notado ya. Sí, así es. Como decía Pablo, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que siempre, ¿no? En una guerra es el problema de sostener, inclusive sostener los éxitos, ¿no? Porque eso demanda muchos recursos. Nosotros somos un país que, por su historia, por su experiencia, no sabemos lo que es sostener lo que demanda un conflicto, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos el tema de Irak, por ejemplo, claro, es una guerra de aspecto externo, ¿no? El 65% de las fuerzas que se empleaban ahí eran reservas, ¿no? Estamos hablando de la intervención norteamericana en Irak. De la intervención, de la primera de la guerra, ¿no? Cuando estaba Saddam Hussein en la presidencia del este momento Bush. Las Fuerzas Armadas están totalmente empeñadas, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo va a ser que van a estar empeñadas? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser ilimitadamente? Porque los recursos humanos son limitados, entonces necesitan relevos, necesitan más acompañamiento logístico, y eso demanda más gente. Porque, por ejemplo, usted este momento tiene que controlar las fronteras, ¿no es cierto? Que es la tarea principal de las Fuerzas Armadas. No es la seguridad integral del país, en las fronteras y dentro de las fronteras. Claro, pero... A mí me da la idea, general Hernández, que las Fuerzas Armadas ecuatorianas, claro, cuando nacimos como país en 1830, separándonos de la Gran Colombia, el Ecuador ya estaba en conflicto, tenía un conflicto con el Perú por la frontera. Y las Fuerzas Armadas ecuatorianas nacieron, crecieron y se desarrollaron creyendo que su misión es controlar las fronteras. Sí. Y lo que pase adentro ya no es problema de ellos, es problema de los policías. No, es que quiero terminar el tema. Por favor. Lo que pasa es que hay varias funciones de las Fuerzas Armadas.
Yo no digo que no tienen que estar controlando las cárceles, me parece correcto, era una emergencia y hay que hacerlo, y me parece muy bien. Pero es más o menos como que usted tenga una casa, ¿no es cierto? Y una casa tiene un cerramiento. Y usted se dedica a controlar lo que está pasando en la casa porque hay problemas en la casa, pero usted descuida el cerramiento. Lo que quiero decir es que hay que ver todo integral, porque de lo contrario cometemos errores tremendos, ¿no es cierto? Y después ya no tenemos el enemigo en la frontera, sino tenemos, bueno, como ya tenemos aquí al lado la casa. Entonces yo lo que digo es que hay que ver todo el bosque. Ya ves, nosotros en este tema de reaccionar, dejamos de ver el bosque. Es uno de los problemas del Ecuador. Ese ha sido un problema histórico del Ecuador. Este país, por sus características, las élites ecuatorianas, con excepciones, no son visionarias. No son visionarias. Y ese es un gran problema del Ecuador. Mire lo que pasó en el tema de que se le resolvió cuando se hizo el tema de suspender o de entregar cierta chatarra que se dijo a los Estados Unidos. Mire las consecuencias. O sea, ese es un problema ecuatoriano y es un problema serio para el Ecuador. Ahora, Pablo Medina decía, el Ecuador ha logrado disminuir sus cifras de asesinatos, de extorsiones, de secuestros, 20% desde el comienzo de este estado de excepción. ¿Ese es un logro difícilmente sostenible? ¿Eso es lo que me está diciendo? Lo que yo diría que incluso es impreciso, perdón, Jorge. Por favor. Es impreciso y si me parece una acotación perfecta ahí. Es cierto que la militarización en este estado de conflicto armado interno ha disminuido de alguna manera los homicidios, pero solo en la zona 8 extorsiones y secuestros se han multiplicado geométricamente. Miren los datos que tenemos. ¿Cuál es la zona 8? Zona 8, que es la Guayas, Guayaquil, Durán y San Borondón, ¿no es cierto? De acuerdo, sí. Entonces, en la zona 8, fíjense en los datos que da la propia policía. 566 casos en el 2023 de extorsiones. En los 68 días del año 2024, 1.532. De secuestros, en el 2023, 15 secuestros. En lo que va del año 2024, solo en esa zona, 209 secuestros. Entonces, pretender decir que la estrategia militar de conflicto armado interno ha diezmado a la violencia criminal en el Ecuador es una falacia. Y ahí me parece que hay que explicar entonces ¿por qué si es que no está rindiendo frutos el éxito que algunos pretenden apuntalar desde el gobierno, por qué se la mantiene? Y mi respuesta es porque esa estrategia militar es básicamente una estrategia política que le está dando oxígeno a las instituciones políticas y obviamente al gobierno. Sí, en el tema que dice Luis Córdoba, doctor Luis Córdoba, es un analista en temas de orden, conflicto y violencia. O sea, yo no quiero dejar de mencionar el trabajo de las Fuerzas Armadas, un trabajo sacrificado sin duda, pero yo creo que nosotros tenemos que aprovechar, porque esa es una cosa que hay que aprovechar, que vivimos una democracia. Y en una democracia el debate, la crítica es muy importante, hasta inclusive para ratificar los éxitos y para corregir cosas que no están bien. Claro. O sea, no tenemos cegarnos y pensar que la reacción y los éxitos iniciales tienen que tener todo el apoyo. Por supuesto que tienen que tener apoyo. Pero a las cifras que nos da Luis Córdoba, evidentemente la intervención militar ha sido muy poco exitosa. Bueno, sí ha tenido éxito. O sea, yo no puedo decir que no ha tenido éxito. Por ejemplo, hay zonas que las acciones de las Fuerzas Armadas han permitido pacificar, por ejemplo, en el sector de Esmeraldas. Y también vamos del territorio nacional. Estas zonas, como dice Luis, estas zonas, por ejemplo, de la zona 8, son especies aisladas de ciertos sectores de la población ecuatoriana, por ejemplo, Quito. Analicemos Quito. Me parece que Quito en los peores momentos de violencia tenía un promedio de 9 homicidios por 100.000 habitantes, que es más o menos aceptable, porque está menos de los 2 dígitos. Yo creo que ahora debe estar, no sé si debe estar en 5, 6 o 7, lo cual es bueno. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que ver todo el contexto. O sea, el argumento es que, salvo la zona 8 a la que se refirió Luis Córdoba, a lo mejor en el resto del país sí ha habido una declinación de la violencia. Sucumbíos, o sea, por ejemplo, Sucumbíos, donde yo viajo a menudo por un asunto de turismo, es una zona relativamente pacífica y está cerca de Colombia. No se puede decir lo mismo, por ejemplo, de Esmeraldas o de San Lorenzo, que continúan los... Por ejemplo, la Sierra Central, de alguna manera no hay muchos problemas. Entonces, tenemos que ir más o menos discriminando estas cosas y ver de una forma objetiva. Lo que dice Luis, sí, es verdad, ¿no? Pero
también yo creo que hay que verlo de una forma muy pragmática lo que está pasando en nuestro país. A ver, y en primer lugar, muy buenos días, perdón por la intervención es una inicial. Abierta. Gracias también por la invitación. No hay preguntas, es una conversación. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con la forma como estamos alimentando y orientando, porque en el fondo este programa que se supone orienta, influye en la opinión pública del país, debe ayudar a mostrar la realidad lo más objetivamente posible, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que decir. La primera, es obvio que el gobierno, ante una coyuntura de violencia que se desata después de la fuga de alias Fito, enfrenta de una manera distinta a la del gobierno anterior, que es creando este escenario de conflicto armado interno. Pero ese escenario era un escenario que ya estaba cocinándose desde el gobierno de Guillermo Lasso. Por eso recordemos que el propio Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en abril del 2023, reconoce y declara al terrorismo como amenaza a la seguridad del Estado. Ya en aquel entonces, el jefe del Comando Conjunto tenía la intención de declarar este escenario. ¿Por qué no se dio? Pues yo creo que hay tres elementos fundamentales. Y el primero es porque todavía no estaban firmados los compromisos con el Pentágono, que permite todo el asesoría y cooperación en seguridad. Segundo, porque no se habían dado la compra y la llegada de todo el equipamiento militar, empezando por las municiones. Y tercero, porque había todavía fricciones entre el mando policial y militar en torno al manejo de inteligencia. Había fricciones. Claro que sí, porque en este escenario la inteligencia policial está siendo trasvasada a través de inteligencia militar, y algo que no lo estaban aceptando en aquel entonces. Pero fíjese que ahora parecería que esto se ha resuelto. Esa es un poco la razón por la cual se configura el escenario y se adopta esta decisión. Han pasado ya más o menos 60 días. En realidad, en el tema de la inseguridad pública, la gente quería que alguien hiciera algo. Claro. Y Daniel Noboa lo hizo. Está bien, y eso por no... eso pero la pregunta es, ¿hay un plan coordinado? ¿Son palos de Me cielo? parece a mí que es un plan que apunta a, primero, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico, podríamos hablar después. Primero, a destrabar la expansión del modelo neoextractivo en minería. Y voy a dar un elemento que es fundamental. El presidente Noboa, el 3 de marzo, acaba de visitar Canadá en la Feria Mundial de Minería y abrir la inversión para la minería en el Ecuador. La ministra acaba de anunciar 6 proyectos por 4.800 millones. El presidente Lasso ya lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? El 13 de junio del 2022. Mandó a su ministro a la misma Feria de Canadá, anunció el mismo plan minero y anticipó que en diciembre del 2022 iba a abrir el catastro minero. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Porque la resistencia de los sectores antimineros o de los sectores campesinos era demasiado fuerte. En diciembre del 2023 se anunció que se iba a militarizar 12 concesiones mineras en el Ecuador. Y ya después no es necesario, porque a partir de la ley que se aprueba en el 31 de marzo, entra en vigor, mejor dicho, el 31 de marzo de 2023, Fuerzas Armadas asumen el control de zonas de sectores estratégicos y se declaran a las concesiones mineras como zonas de defensa y seguridad. Entonces, en el contexto actual, como ya estamos observando, ha sido fácilmente posible que, por ejemplo, al tercer proyecto minero más grande del Ecuador, el Domo de Purimagua, en la provincia de Bolívar, se le entregue la licencia ambiental. ¿Eso cuándo pasó? El 22 de enero del 2024. Entonces, yo lo que quiero decir es, ahí hay una primera razón. La estrategia de militarización total del país le beneficia a los sectores que están interesados en expandir la frontera minera. Pero, a ver, usted lo está planteando como que ese fuera el objetivo. El objetivo no es claramente pacificar el país. Es que no lo está logrando, porque permítame el dato que le quería concluir. No solamente el dato de los detenidos. Pensemos en los detenidos. Ajá. ¿Qué nos dicen que los Fuerzas Armadas? Que se han dado 132.000 operaciones militares, más de 10.000 detenidos y apenas 494 por terrorismo. Pero ¿sabe de esos 494 cuántos han sido ya sentenciados? Han sido sentenciados 4, es decir, el 0,04%. Están con proceso judicial 138, es decir, el 1,38%. Y 339 están en proceso de indagación previa. Supongamos que es cierto estos datos. Recuerde que la propia Fuerzas Armadas dijo que estamos hablando de un pie de fuerza de estos 22 grupos terroristas superiores a los 40.000, 50.000 hombres. A este paso, si acabamos recién de sentenciar a 4, ¿cuántos años nos va a demorar procesar y sentenciar a los 40.000 terroristas, según lo que dice el Estado?
Entonces me parece a mí que la estrategia no tiene futuro porque no tiene un plan político que le dé profundidad, le dé salida. Y eso es grave, Jorge, porque en el mediano y largo plazo va a comenzar a mostrarse las grandes fisuras de esta estrategia. La primera ya se ha mostrado con estas cifras de extorsiones y secuestros en Guayaquil. Sí, entonces, No. o sea, Luis, quiere decir que, de acuerdo a lo que usted dice, el plan Fénix es un plan de diversión únicamente para hacer otras cosas, como el aspecto de la minería. El plan Fénix no es de diversión, el plan Fénix es un plan político para darle oxígeno al gobierno, como estamos mostrando en las cifras de aprobación. Yo quisiera decir ahí que quizá el plan Fénix no existe. Sí, Perdón, sí, correcto. Yo me refería al 20%, yo no contradigo los datos de Luis en absoluto, yo me refería al 20% porque el plan original, lo que desencadena la intervención de Fuerzas Armadas al nivel que interviene, son las muertes. Son las muertes. Y el problema es que Fuerzas Armadas, en efecto, en ese sentido, sí, logra reducir el 20% de las muertes, pero acordémonos que el Estado no es Fuerzas Armadas. Y ahí hay una construcción de Policía Nacional, de burocracia, del aparato de justicia, que no se ha hecho nada. Antes de esta crisis decíamos que teníamos un déficit de 600 fiscales a nivel nacional. Si sostenemos ese déficit, porque aparentemente lo sostenemos, ¿cómo vamos a procesar 10.000 causas? 10.000 causas nuevas. Claro. Entonces, si es que no tenemos jueces, ¿cómo se llama? Cuando te agarran haciendo el crimen. De flagrancia. De flagrancia, gracias. Si no tenemos jueces de flagrancia, si no tenemos fiscales, ¿cómo procesamos todo eso? Entonces, claro, las Fuerzas Armadas las sacamos porque las Fuerzas Armadas en estado de excepción son la última frontera del Estado. Es lo que queda. Entonces tú la sacas para que te salve la vida. Es como yo siempre pongo esta metáfora del médico. Entonces el médico llegas, te pone corticoide, te pone adrenalina, te pone morfina para salvarte la vida, pero no puedes aguantar 10 años con morfina, corticoide y adrenalina, porque te mueres también. Tenemos que construir el resto. Y en el resto, eso es el plan Fénix. Eso es a lo que yo me refería con el plan Colombia, porque el plan Colombia dio palo durante 20 años y la situación no ha mejorado fuera de estas burbujas de seguridad dentro de los centros urbanos. Entonces, esa es la construcción que hay que hacer. Sí, permítame que le dé paso a Carol Noroña. Parece que ella no fue advertida de que tenía que intervenir cuando tuviera algo que decir y no esperara preguntas. Así es que, Carol, adelante, por favor, participa. Buenos días, Jorge. No, en realidad tenía problemas técnicos, así que me disculpo por eso, pero les he estado escuchando. Entonces, mucho gusto también con la gente que nos está escuchando y con los compañeros que están acá. Yo realmente quería sumar algunas cosas, sobre todo a lo que Luis Córdoba ha dicho, porque también creo que es importante saber cuál es la percepción de las personas que están justamente en estas zonas que están sitiadas y de alguna forma silenciadas por la violencia. Algo que es muy importante, y sumo a los datos que también quería mencionar, que Luis un poco ya lo ha dicho, ¿no? También cuáles son los datos que de a poco van desbancando una narrativa. Yo soy periodista, entonces nosotros hemos podido ver que sí se ha instalado una narrativa en la que no estamos hablando quién es el bueno y quién es el malo, pero de alguna forma es una narrativa que se ha instalado en decir, los militares, los policías somos los buenos. No estoy diciendo que sean los malos, sino que hay que romper eso para poder entender realmente cuáles son los resultados de esto. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de las personas detenidas, que es una cifra que constantemente se está actualizando y están diciendo, miren, estamos deteniendo personas que forman parte de estas estructuras presuntamente no delictivas, pues tú te topas con que el 4,9% de todas las personas que han sido detenidas realmente están siendo procesadas y en su gran mayoría son personas jóvenes. Entonces, la pregunta es, ¿realmente esto está cumpliendo algún objetivo? ¿Por qué se está deteniendo a muchas personas? ¿Cuáles son los parámetros para detener a estas personas que además, al ser detenidas y procesadas, están ingresando a un sistema carcelario que en este momento relativamente está controlado? Porque en otras cárceles eso no está pasando, porque la gobernanza criminal en esas otras cárceles se mantiene. Y yo creo que sí es importante escuchar también qué es lo que dicen las organizaciones que hacen trabajo in situ. Yo no digo que no era necesaria una intervención militar, por supuesto, pero yo le escuchaba, por ejemplo, al exministro de Defensa, que decía algo que es importante. Ustedes conversan con algunos militares, no puedo decir todos, pero algunos no quieren estar en las prisiones. Y yo creo que el temor en ese sentido uno lo puede ver desde dos formas, y lo digo porque he conversado también con personas militares que están en este momento
con los operativos de seguridad en varias cárceles. Y primero porque realmente, aunque sí tienen un poder de respuesta muy efectiva, tienen muchísima preparación, no están entrenados también, y lo digo porque eso se me ha dicho a mí también durante estas reporterías, no están entrenados tampoco para hacerse cargo de un sistema. Pero luego, ¿qué va a pasar? Porque también la militarización a largo plazo, pues hemos visto que eso ha ocurrido en otros países, y digo, si es que hemos visto que eso no ha funcionado a largo plazo en esos otros países, ¿por qué pensaríamos que en el nuestro sí va a funcionar? Y con esto, repito, no estoy diciendo que no sea importante, pero yo no veo, por ejemplo, en este momento un plan integral. O sea, ¿cuál es el plan integral si todavía no atiendes, no creas planes de prevención? Y yo entiendo que eso no se puede hacer en 1 o 2 meses, pero si tú mantienes este plan en el que más que efectividad estás sumando esta narrativa donde se está diciendo que los buenos estamos ganando y que eso no es verdad, porque casos como Metástasis o el caso Purga, que digamos son la evidencia más palpable de esta radiografía del crimen organizado y cómo permea a todas las instituciones públicas y con todos estos tentáculos que están realmente consolidados en gran parte del Estado, uno se pregunta cómo se va a hacer eso, ¿no? Y además que ha devenido en decisiones como la subida y el incremento del IVA, cómo eso va a recrudecer la vida de los ecuatorianos, sobre todo con aquellos que están en proceso de empobrecimiento. Entonces yo sí creo que también hay que situarnos en esas ciudades, ¿no? Como qué está pasando en barrios como Palestina de Esmeraldas, donde la constante, pues el constante cuestionamiento ha sido ok, nos militarizan, porque Esmeraldas ha sido sobre todo un cantón y una provincia también que ha estado constantemente militarizada, lo mismo con la zona 8, zonas constantemente militarizadas donde la población de alguna forma ahora no sale por una restricción oficial, pero ya antes no salían tampoco por una restricción criminal. Entonces realmente yo creo que sí es importante analizar esto, porque no podemos quedarnos con resultados de 2 meses. Yo sé que es un indicador, pero tenemos que ver cuál va a ser el plan integral, y en este momento realmente yo no lo veo. Sí, como dice Caro, el plan integral, o sea, ¿qué va a pasar después? Como decía Pablo, las Fuerzas Armadas son la última frontera. Sí. Y si falla eso, ¿qué? ¿Qué tenemos de un Estado que tiene tan... Bueno, es que no podemos partir del supuesto de que las Fuerzas Armadas fallen. No, es que tenemos que ver todos los escenarios. No es que van a fallar las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal si no se van produciendo los resultados que se quiere? Porque no hay otras alternativas. No otras alternativas, sino todo integral. ¿Qué se ha hecho en este momento para, por ejemplo, fortalecer el SNAE? ¿Hay nuevo reclutamiento? ¿Se ha hecho algo para que los guías penitenciarios realmente puedan ya reemplazar a las Fuerzas Armadas? El caso de la policía judicial, entonces, lo que nos mencionaba paso a la Luis. policía judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las Fuerzas Armadas no son tan grandes como nosotros nos imaginamos. Necesitamos que, si es que las Fuerzas Armadas van a continuar, necesitamos activar las reservas. Pero esos recursos, ¿no es cierto? Pero yo creería que... sí, o sea, esos recursos. Entonces, las Fuerzas Armadas son 40,000. La policía son 60,000. De esos 40,000 de las Fuerzas Armadas, por su naturaleza, hay una buena cantidad que son administrativos. Inclusive gente administrativa en este momento está trabajando en el tema de las cárceles. Pero si hay 40 y 60, son 100,000 personas. El Ecuador tiene 100,000 personas en los cuerpos de seguridad y no logra contener la violencia. Entonces estamos perdidos. Es que además ahí hay un problema. Sí. O sea, en Colombia, cuando se inició el Plan Colombia, solamente voy a hablar del asunto de cifras, casi se triplicó las Fuerzas Armadas. Y ahorita tienen graves problemas en Colombia, ¿saben? Claro, y tienen, entonces, lo que pasa es que hay que ver todo el problema de una forma integral. O sea, pero como hay que verlo también con una forma de urgencia. No. Yo creería que hay una cosa importante. Podemos apagar un incendio momentáneo. No se puede estar causando un incendio más grande. Yo digo que está bien. Yo no digo que las Fuerzas Armadas no tienen que participar. Tienen que participar. Claro que tienen que participar. Pero no hay que olvidarse nosotros que tenemos que tener un plan integral. Tenemos que paralelamente ir fortaleciendo, por ejemplo, lo que va a reemplazar a las Fuerzas Armadas, el SNAE, los guías penitenciarios. ¿Qué se ha avanzado en eso? Yo me parece que el problema no es si participan o no Fuerzas Armadas, porque evidentemente para eso existe una institución armada que en ciertas circunstancias puede participar. En América Latina lo están haciendo, en otros países lo han hecho, y eso no es el problema de discusión. El problema es entender
cuál es la naturaleza del desafío que tiene el Estado, la sociedad ecuatoriana, y ver si las herramientas de política pública, en este caso, usar la máxima violencia que tiene Fuerzas Armadas, son efectivas para ese desafío. Máxima violencia, si está utilizando. Claro, me refiero a máxima violencia porque Fuerzas Armadas tiene el poder de ejercer eso, ¿no? Cuando lo necesita. No está ejerciendo máxima violencia. Ventajosamente. No hay una represión masiva. Ventajosamente. No están los militares disparando en las calles. Eso digo, ventajosamente es así. Ahora, ¿por qué digo esto, Jorge? Porque lo que nosotros enfrentamos es una heterogénea complejidad de economías ilícitas. Y las economías ilícitas son diversas. Y voy a dar solo dos casos típicos. Aquellas economías ilícitas donde la producción, la distribución y el consumo de la mercancía está prohibida, como por ejemplo la cocaína. Esos mercados son enormemente predatorios, esos mercados se disputan control de manera mucho más violenta y normalmente tienen una lesividad mucho mayor. Y hay otras economías ilícitas que son rampantes en el Ecuador y nadie las está ni siquiera mencionando. Por ejemplo, aquellas donde la producción y la distribución son lícitas, pero el consumo es ilícito, como por ejemplo el robo de autopartes. O aquellas inclusive donde producción, consumo y distribución son lícitos, pero los actores lo hacen al margen de la ley, como por ejemplo el contrabando de cigarrillos de origen chino. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿por dónde están entrando las armas que están alimentando el mercado negro de armas en el Ecuador? Que según el último índice de crimen organizado es el segundo mercado más alto en el país ilegal. ¿Por dónde ingresan? Por la frontera, por los aeropuertos, por los correos. ¿Quién estaba desde el 2011 al menos a cargo del control de armas? ¿Quién está a cargo del control de las fronteras desde que se creó la República? Fuerzas Armadas. Entonces están fallando las Fuerzas Pero Armadas. por supuesto hay una falla crasa, crítica, crónica de Fuerzas Armadas en el control de armas. ¿Por incapacidad o por complicidad? Bueno, eso tienen que responder los que han dirigido Fuerzas Armadas y tienen que responderle al país a través de los mecanismos institucionales creados. Porque eso no tiene que responderme a mí o a usted o a alguien, sino tiene que hacerlo. Y la segunda, pero permite un ratito, y la segunda cosa, el contrabando de combustible. El contrabando incluso de oro en la minería en la frontera sur, que traen desde el Perú al Ecuador para desde aquí exportar, es terrible. Y estos son datos que está documentado actualmente. Ahora la pregunta entonces es, si esta institución tan importante como es Fuerzas Armadas no ha logrado frenar contrabando de armas, de combustible, de cigarrillos, ¿qué nos hace pensar que van a ser eficientes y efectivos en el control de la seguridad interna, donde estamos viendo se compleja mucho más? Veamos qué dice el general Hernández. También lo que dice, o sea, yo me preguntaría cómo el país con la mejor tecnología del mundo, con las mejores fuerzas armadas del mundo, como los Estados Unidos, con posiblemente las mejores aduanas del mundo, se le mete toda la droga que va de Sudamérica. Algo está fallando ahí, ¿no es cierto? Es complejo, entonces no hay que ser simplista en el tema. O sea, el simplismo lógicamente a veces trae muchos adherentes, pero yo creo que tenemos que ver... Los Estados Unidos tienen varios miles de kilómetros de frontera al norte, varios miles de kilómetros tienen la mejor tecnología del mundo, tienen satélites, tienen todo para... Entonces yo creo que aquí, sin pasiones, realmente hay que ver qué es lo que... Sí, mucho depende cómo se usan las Fuerzas Armadas con las órdenes políticas al respecto, ¿no es cierto? Vemos cómo en el gobierno de Lazo no hubo una decisión para emplear las Fuerzas Armadas como lo está empleando el presidente actual, lo cual me parece correcto. Hubo un cambio lo que está pasando. Entonces las Fuerzas Armadas siempre actúan de acuerdo a las decisiones políticas. Si es que en la política no hay una... Pero también, o sea, nos vamos que están fallando. No, yo no creo que están fallando. Pero yo los creo datos que dio Luis Coco. Pero ya le estoy dando una explicación, Jorge. ¿Cómo usted no puede controlar? No implica que no estén fallando. Claro. No, yo no digo que son perfectas. Pero yo estoy indicando que controlar una frontera al 100% no es tan fácil. A ver, pero yo quisiera añadir dos cosas. Solo una cuestión, una cortita antes del corte. Sí. Simplemente el que estamos cayendo justo en lo que criticamos. Estamos poniendo todo el peso en las Fuerzas Armadas. Y el problema justamente es eso. Los datos que nos planteaba Luis hace un momento, no los de muertes, que finalmente son a los que yo me referí, esos datos no los va a resolver las Fuerzas Armadas. Nos aparece policía judicial, fiscales, todo eso. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo a nivel político? Porque la fiscalía en general
con su escasez de instrumentos, está haciendo bastante. Ya, pero esa es la Fiscalía General. La Fiscalía General es un órgano autónomo que tiene que estar en todo el territorio. ¿Qué pasa con el fiscal de Patate? ¿Qué pasa con el fiscal de San Borondón? Ese es el problema. El problema es que teníamos 600 fiscales de déficit y seguimos teniéndolos. ¿Cuáles son los controles para que no sean corrompibles? Y además de eso, y esto lo podemos dejar para después del corte, la discusión sobre lo político, porque también hay que decir que estamos en campaña política. Este plan que no existe, que no termina de cuajar, es parte de una campaña política del presidente para su reelección y respondiendo también a los otros candidatos. ¿Y qué estamos haciendo a nivel político para garantizar que las próximas autoridades cantonales, provinciales, nacionales, no sean parte del narco? Esas discusiones no las tenemos, en absoluto. Y otra vez, y aquí mismo, hace un minuto atrás, otra vez nos centramos en las Fuerzas Armadas, que yo creo que las Fuerzas Armadas hacen el trabajo que pueden con lo que tienen. Ahora, como es la última frontera, también hay que tener cuidado con exponerlas todo el tiempo, porque es como cuando uno consume antibióticos y llega un momento en donde generas resistencia y ya no sirven para nada. Lo mismo puede pasar si tienes a las Fuerzas Armadas en contacto con el narco. Pasó en México. Sí, o sea, yo creo que en este tema... Perdón, Lucho, sí. tengo que hacer un corte. Creo que está muy interesante la discusión. Se están aportando muchos datos valiosos porque es un tema que a todos no solamente nos interesa, nos angustia, el tema de la inseguridad. Volveremos enseguida en Decisiones. Estoy con Pablo Medina, estoy con el general Luis Hernández, con el doctor Luis Córdoba y a distancia por Zoom con la periodista Carol Noroña. Volvemos enseguida. En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Somos tu mundo, FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Hola, soy el Chito Vera. Cuando se trata de tuberías, como Vesbo, solo Vesbo, fabricadas para superar las pruebas más exigentes, son las mejores. Por eso, no te confundas. Cuando se trata de tuberías y accesorios, pega en blanco. Exige siempre Vesbo, la fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vesbo, la fuerza de la termofusión. Busca más en nuestras redes sociales. Distribuye para todo el Ecuador Fabián Pintado. Celebramos 15 años de Crediseguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como @Crediseguros. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Continuamos en Decisiones. Está aquí el general Luis Hernández, quien fuera ministro de Defensa, Carol Noroña, periodista de investigación, Luis Córdoba, analista en temas de orden, conflicto y violencia, y Pablo Medina, politólogo, experto en seguridad. ¿Hay un plan concreto de lucha contra el crimen organizado o estamos dando palos de ciego? Partimos de una aceptación general. El gobierno necesitaba hacer algo, el país le exigía y lo hizo. Ahora, ¿está acertando? Carol, ¿qué dices? Bueno, yo quería sumar algo también a lo que estaba diciendo Pablo y también Luis, y es que y creo que es importante también hablar con los militares también que están a cargo de las prisiones. Entiendo que ahora, por ejemplo, en la custodia de las personas presas en las cárceles ecuatorianas están rotando para hacer la guardia. Pero una pregunta muy clave también que se hacía este militar, que me parece que es que cuestiona también a lo que se está haciendo en este momento, es, él decía, ¿cómo voy a hacer que mis compañeros
no sean cooptados en un sistema tan viciado, porque además hay realmente un plan de prevención de corruptibilidad, porque las Fuerzas Armadas también, y en esto quiero repetirlo porque a veces se tergiversa, no estoy diciendo que sean malas, que sean buenas, no, sino que hay que ver lo evidente. Las Fuerzas Armadas también han estado involucradas en casos de corrupción, en casos también de digamos, delitos de delincuencia organizada, como lo que ha pasado en la frontera. No olvidemos lo que pasó con este informe que ocultó en su momento el correísmo, con lo que pasaba con las redes de trata en la frontera norte, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el plan para evitar esto? Porque ciertamente estamos aquí debatiendo sobre qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, pero en este momento quien está guiando, y espero que el exministro de Defensa lo explique también, que sería interesante, importante decir que en este momento se están basando en decisiones de acuerdo a lo que dice inteligencia militar. En este momento la inteligencia que se hace en las cárceles, que está a cargo de la unidad de inteligencia penitenciaria, lo que se está planteando es que esto llegue a ser un subsistema del Centro de Inteligencia Estratégica, y eso creo que es clave, ¿no? Como qué va a pasar con los sistemas de inteligencia que eventualmente deban prevenir próximos episodios de violencia, porque la pregunta es, se ha dado varias proyecciones, salen las Fuerzas Armadas y esto va a desatar violencia, no va a desatar violencia, pero si no se tiene en cuenta esto que he dicho, muy poco se puede hacer. Y yo también quería hablar de otra cosa que me parece importante. Estamos hablando de si se ha usado o no una extrema violencia, pero yo creo que aquí es importante también hablar también de las presuntas ejecuciones extrajudiciales que deben investigarse. Digo presuntas porque todavía hay una investigación en curso, ¿no? Pero hay casos en Guayaquil, por ejemplo, en Durán hay casos, uno de ellos es el de Carlos Andrés Vega, que es este chico de 19 años que según su familia había salido a vender un perro y al final terminó asesinado, que ahí es un caso que se está esclareciendo. Hay otro en Durán de Jonathan Eduardo Las, hay otro también en Esmeraldas que no es tan visible porque la familia en este momento se siente muy acorralada. O sea, estamos hablando también de vidas que uno se pregunta, ¿realmente ha valido la pena en nombre de esto que se está haciendo y que realmente dará resultados? Entonces yo sí creo que deberíamos plantearnos eso también, porque sobre esas vidas, sobre esos casos no se está hablando. Yo creo que eso también tiene que estar en el centro de la discusión, porque esto puede pasar, lo hemos visto en el conflicto armado interno. Hay también denuncias de detenciones arbitrarias que han sido parte también del conflicto armado interno, y como sabemos, como ha sido históricamente visible, en Colombia, por ejemplo, que es un ejemplo cercano, han estado también los falsos positivos. Entonces, creo que como decía, y ahí coincido con el exministro de Defensa, esto tiene que ser visto no desde las pasiones, sino desde los hechos. Exacto. Y estos son los hechos. Sí, pero hay que ver, pero tampoco creo que podemos centrarnos en los excesos y olvidarnos de que pero es un efecto, ¿no? Pues, entonces, en claro, Colombia, si no se tiene un plan de ¿cuántas vidas se prevención, salvaron si no se tiene un gracias al Plan protocolo, Colombia? eso puede Aparte de las que se perdieron, desde luego. Sí, no, o sea, yo creo que, o sea, nosotros tenemos que partir que somos unos demócratas y que la ley y el orden es lo que interesa en un país. Sí, claro. De lo contrario nos acabamos como sociedad. Porque inclusive en una guerra actuamos con humanidad. O sea, nosotros no tenemos que, o sea, tenemos que, o sea, solamente termino. Sí. O sea, parecería raro que eso esté hablando un militar. Yo, por ejemplo, estuve en el CENEPA y no tengo nada que me afecte mi conciencia, porque todo lo hicimos correctamente. Claro. Inclusive yo me acuerdo que unos militares capturados peruanos vinieron donde mí y yo les veía que temblaban. Yo les abracé y dije, tranquilos, ya se acabó la guerra. Nosotros somos humanos y tenemos que hacer esta lucha como humanos. Claro. Y tenemos que ser responsables hasta en las opiniones. Yo creo que... No solamente termino en este tema, porque yo creo que eso es muy importante. Porque inclusive militares o policías que no cumplen la ley, más tarde tienen una carga psicológica ellos mismos. Claro. Entonces, la política a veces puede manejar... Pero también deberían tener una carga psicológica. Y no hacen su trabajo. Es un problema institucional, no es un problema de personas. Es decir, no es un problema del general o del cabo. Es un problema institucional, es decir, de reglas. ¿Qué reglas de juego tenemos para generar, por ejemplo, control? Justamente a eso me refiero. Justamente existen reglas. Por supuesto que existen reglas. A ver, yo le voy a dar dos casos importantes que me parecen relevantes para retomar más bien la línea de argumentación que planteaba Pablo, que me parece súper importante. La primera es, lo que nosotros hemos evidenciado en estos 4 años donde recrudece la violencia, pero no es que recién aparece el crimen organizado, que
permeó a las estructuras de seguridad del Estado. Eso está claro. No solamente de seguridad, todo el Estado. Pero obvio, la política. obvio que sí, pues obvio. Absolutamente de acuerdo. De un tema. A ver, pero permítame terminar la idea. No quiero solamente terminar. Creo que el tema central no es del cuestionamiento a la eficiencia o ineficiencia de las Fuerzas Armadas. Quisiéramos ver el tema más arriba. Justamente a eso voy. ¿Por qué estamos así? Porque ha fallado el sistema político. No, hemos fallado todos como sociedad. ¿Quién organiza un Estado? La política. ¿Y por qué estamos así? Resultado de un mal sistema político. Luis, ¿qué decís? Y sistema, o sea, inclusive las retroalimentaciones que tiene el sistema político no han sido las adecuadas para que realmente se corrija. De acuerdo. Ya, entonces yo lo que decía, me parece importante relevar dos casos. Lo que nosotros tenemos son instituciones, obviamente, de todo el sistema político, pero también de seguridad, permeadas por el crimen organizado. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado para mejorar esas condiciones? ¿Cómo estamos reduciendo esas vulnerabilidades? Si yo, por ejemplo, digo, en la política está permeado y están financiando los narcos a la política, lo lógico, el sentido común te dice, a ver, ¿qué estamos haciendo y qué le voy a proponer como gobierno al país para reducir las brechas de financiamiento a las campañas electorales? De eso no hemos visto nada. Segundo, si vemos que en Policía Nacional, un general de la policía, según la fiscal general del Estado en el caso Metástasis, un general de la policía que no solo fue director del SNAI, de las cárceles, sino que además fue jefe antinarcóticos. Trabajaba para los Lobos, organización que ahora dicen que es la que manda a asesinar a Fernando Villavicencio, lo cual explicaría por qué no hubieron las adecuadas protecciones al candidato presidencial. Si es que eso permeó hacia los generales, hemos visto hasta el día de hoy alguna intención siquiera del gobierno por emprender mecanismos de control, supervisión y depuración de la Policía Nacional. Ninguna. Pero no estamos yendo, o sea, no es lógico ir paso a paso. El gobierno tuvo muy poco tiempo para planificar un plan integral, para tenerlo. Está haciendo lo que puede y poco a poco va mejorando, lo pregunto, no afirmo. Jorge, ahí yo creo que hay un problema. Y el problema es que sí, yo estoy de acuerdo, es paso a paso, lo urgente, salvar vidas, etcétera, lo que nos referíamos hace un momento. El problema es que si es que no se trabaja en esto otro al mismo tiempo, no es sostenible. Es de lo que hablábamos de la sostenibilidad. Si es que no podemos confiar en las más altas autoridades, Fuerzas Armadas, policías son una forma de burocracia más. Y en el resto de la burocracia, que yo creo que está aún peor, porque en todo caso Fuerzas Armadas tienen ciertos controles por su forma piramidal y jerárquica. El resto de burocracias no. En eso es en lo que no estamos viendo. No estamos viendo, Luis mencionaba el tema de límites al financiamiento de campaña. No solo eso, ¿cuál es el costo de acceso? Ya tenemos 3 o 4 precandidatos a la presidencia. Ninguno tiene partido político. El paso a paso. ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son los subsecretarios? ¿De dónde salen? Mañana, un muy buen formado, quizá financiado por el narco, no sé, aparece y te ponen de ministro de minero, por ejemplo, y es quien da concesiones. Acordémonos que por ahí se lava plata también. Pero, entonces, y agregaría solo un detalle sobre los ministros. Todos hemos visto cómo la industria del banano se ha convertido en el mayor camuflaje para la transportación de cocaína a Europa. Y tenemos incluso un ministro que proviene del sector agroexportador de banano. Pregunta, ¿el gobierno, cuya familia del presidente Noboa está vinculado al sector de la exportación de banano, ha tomado alguna decisión, alguna medida pública para mejorar el control de la exportación de banano? Cero, nunca, ni una. ¿No estarán haciendo privadamente las empresas? Es que no puede ser así, pues Jorge, es que esto no es una cuestión de hacerlo privadamente, porque si no, si lo hacemos privadamente, entonces esto crece. Claro. O sea, aquí para eso existen instituciones y reglas. Con esto, ¿qué quiero nuevamente mostrar? Lo que quiero mostrar es que lo que estamos viendo son paños fríos para bajar la temperatura que nos elevó con la violencia hasta que sea factible una reelección. No es posible decir, pero no hay un proyecto. Algo, peor es nada. No, yo estoy de acuerdo con el algo es algo. Pero el problema es que cuando uno se está muriendo con una infección crónica y te ponen un paño frío, sí, algo es algo, te baja la temperatura, pero igual te puedes morir. Igual, en el algo, y le ponen un antibiótico. Sí. Jorge, se está haciendo. Por supuesto, Jorge, pero ese es el problema del Ecuador, el algo. Porque somos un país con excepciones de mucha mediocridad. Y le voy a dar un ejemplo del algo. En el 2006 se detectó que la oficina que se encargaba de los repuestos en Miami de la Fuerza Aérea estaba involucrada en narcotráfico. Algo que hicieron, cerraron la oficina. Algo. En el 2016, me parece, un carro con droga, estuvo estacionado dentro de la base de Manta, de la Fuerza Aérea.
Sancionados, el comandante le mandaron con el pase y el sargento de la guardia sancionado. Eso fue en septiembre de 2018, sí. Bueno, ya. No, quiero terminar. Algo es algo. Sí, lo que pasa no. Estamos algo es algo. Nos estamos quedando en los árboles, sí, no estamos viendo el bosque. Justamente ese es el problema del algo. Entonces, en el año, cuando yo fui ministro, disculpen que hubo el problema del radar. Investigaba la fuerza, dije, no señores, esto hacemos independientemente. Usted siga su investigación. Ordené que sea una investigación independiente de Fuerza Aérea, de Marina y Ejército. En este momento hay, por tema de seguridad, no porque están involucrados el narcotráfico, sino por el tema de seguridad, están involucrados altos oficiales de esa base. Muy bien, gracias por esos ejemplos. Tengo que hacer un corte, volveremos enseguida en Decisiones hablando de este tema que a todos nos agobia, nos angustia, que es el tema de la inseguridad pública. Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Somos tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Hola, soy el Chito Vera. Cuando se trata de tuberías, como Vesbo, solo Vesbo, fabricadas para superar las pruebas más exigentes, son las mejores. Por eso, no te confundas. Cuando se trata de tuberías y accesorios, pega en blanco. Exige siempre Vesbo, la fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vesbo, la fuerza de la termofusión. Busca más en nuestras redes sociales. Distribuye para todo el Ecuador Fabián Pintado. Celebramos 15 años de Crediseguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como @Crediseguros. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Vamos a la parte final de Decisiones. Se han ido los minutos volando por la intensidad de la discusión y por lo importante y angustioso del tema. En los últimos días se ha mencionado mucho que a lo mejor el presidente Noboa está tomando las medidas que está tomando pensando en su reelección. Y después, cuando ya tengo un mandato normal de 4 años, no este mandato insignificante de 17 meses, pueda ya adoptar un plan integral a largo plazo. Sin embargo, mucha gente dice, bueno, todo el país quería que alguien hiciera algo, Noboa está haciendo algo. Con lo cual nos metemos un poco en el tema político y mientras estábamos en el corte, Luis nos decía algo que tiene mucho que ver con la política. Adelante, por favor, esa conversación creo que es muy útil. Tenemos pocos minutos, les pido muy cortos. Yo creería que lo que habría que señalar es que este afán que tiene el gobierno por buscar su reelección para poder cumplir realmente un periodo completo, digamos, porque está ahorita cumpliendo un periodo extemporáneo, este afán de reelección le puede convertir en un harakiri al Ecuador. ¿Por qué? Porque el problema de seguridad, cada vez que nosotros pateamos la pelota hacia adelante con estos parches de acciones, va produciendo un efecto bola de nieve que se vuelve mucho más difícil en el mediano y largo plazo revertir las medidas. Y creo que eso es lo que está mirándose cuando miras en la dimensión del problema en el que estamos. Yo creo que ahí hay 2 cosas o 3 cosas fundamentales que faltarían para medianamente hablar de una planificación estatal con mejores posibilidades. Primero, no hay hasta el día de hoy ninguna intencionalidad por desarrollar capacidades civiles en el sector de seguridad que entren a hacer estos mecanismos de control, supervisión de las instituciones de seguridad y también a canalizar política pública adecuadamente. Entonces seguimos viendo este coqueteo con los altos mandos policiales y militares que lo único que hacen es
blandir las posibilidades de un real control. El ejemplo más claro es el último cargo honorífico de general superior al comandante de la policía, violando la propia ley que prohíbe que eso ocurra. Y ellos arman un acuerdo ministerial y le otorgan. Segundo importante elemento, no tenemos hasta el día de hoy reales proyecciones de inteligencia estratégica, lo que ha manifestado el general. No podemos mirar el bosque del problema energético. Se arregló parcialmente el tema de la energía, de los apagones que comenzamos a vivir a finales del año anterior. Eso no está resuelto permanentemente. ¿Quién está mirando el problema energético? El problema de la seguridad agroalimentaria con el TLC con China y otros más problemas más. No hay entonces un funcionamiento de un centro estratégico y de inteligencia estratégica que está en manos de un empresario bien amigo del presidente, pero muy poco conocedor del tema. Y tercero, no tenemos todavía claridad sobre este famoso sistema de inteligencia nacional que ofreció. ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos por la proforma presupuestaria que envió este gobierno y por el plan de desarrollo que envió este gobierno, lo que sí sabemos que quiere es dos cosas centrales. La primera, piensa invertir $125 millones en 2 cárceles. Cárceles que solo tendrán capacidad para 736 personas privadas de libertad. Si dividen 125 para 736, tenemos a un costo mayor de $169,000 por privado de libertad. Vamos a resolver con 2 cárceles para 1,000 personas, alrededor de 1,000. Vamos a resolver el problema de hacinamiento si ya tenemos a 10,000 detenidos. Segunda cosa que está buscando el presidente. Pero entonces que no hay que construir cárceles. El problema es que tal vez esa no es la decisión de crear nuevas cárceles, sino adecentar adecuadamente las existentes, mejorar las capacidades del SNAI, entre otras cosas. Y el otro tema central todo lo cual, dicho sea de paso, requiere dinero. Y cuando el gobierno anuncia que va a aumentar el IVA, que es el impuesto que se cobra a quien más puede consumir, se arma un escándalo, que cómo, que nos van a disparar la inflación, que va a multiplicarse la pobreza. Me parece que sí, porque además hay ahí un antecedente que nadie lo está poniendo sobre la mesa de manera real. Cuando se pacta el acuerdo con el Fondo Monetario en el gobierno de Lenín Moreno, el 13 de junio del 2022, el Fondo Monetario le dice, usted necesita hacer un ajuste fiscal y subir a 15% el IVA. No lo pudo hacer Lenín Moreno, no lo pudo hacer Guillermo Lasso, lo está haciendo Daniel Noboa, pero nos está diciendo que lo hace para financiar el conflicto armado interno. Entonces, ¿quién está engañando al país? Esto es claramente una exigencia del Fondo Monetario Internacional, que estaba desde el 2019. No es un problema coyuntural para financiar la guerra. Palabras finales, señores, porque se nos acaba el tiempo. Adelante, adelante, general. Rápidamente, y retomando un poco lo que decía Luis, yo también creo que hay un problema de fortalecimiento del Estado, de capacidades estatales. Hay que fortalecerlo. Por supuesto, y no solo en lo reactivo, porque ahora la plata es para, digamos que las cárceles, y es al menos una infraestructura que se duraría en el tiempo, aunque yo estoy de acuerdo. No creo que sea la solución, no creo que ayuden demasiado. Ahora, el problema es que cuando uno empieza a escalar, ¿qué pasa con la burocracia civil en términos de seguridad? La modificación a varios cuerpos legales para aumentar la seguridad del Estado, que me parece que fue hace 2 años de las leyes, generó, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Política Criminal. ¿Qué ha pasado con el Consejo de Política Criminal? Ya tenemos un Consejo de Política Criminal. ¿Quién está trabajando? ¿Cuáles son los productos? ¿Qué expertos están asistiendo técnicamente a este consejo? Nadie. No tenemos ministro del Interior. Estamos en la peor crisis de seguridad de la historia del país y no hay ministro del Interior. La ministra de Gobierno está encargada. El ministro, ahora, el aparato les planteo una duda. Yo estoy aquí haciendo un poco papel de abogado del diablo, pero la sensación de tranquilidad no ha aumentado en los últimos meses. Claro. O sea, yo creo que los ecuatorianos estábamos hace noviembre pasado sintiendo que no solamente había una ola de criminalidad muy avanzada, sino que el Estado no hacía nada. Ahora empezó a hacer algo, seguramente con muchos errores, con muchos vacíos, con muchas ineficiencias e insuficiencias, pero al fin alguien ha hecho algo y lo que se siente es que la gente está un poco, al menos, un poco más tranquila. Lo que nos podría hablar de que la campaña electoral va muy bien. O de que se ha empezado a hacer algo en el tema de seguridad. Yo creo que con el tiempo se lograrán mejorar resultados. Sí, yo creo que, o sea, viendo las cosas de una forma realista y objetiva, indudablemente, y yo creo que emplear a las Fuerzas Armadas fue adecuado, había mucha desesperación y hay que actuar, hay que hacer algo. Pero sería muy triste y nos sentiríamos todos muy engañados que esto sea como un tren en que la locomotora realmente sea la reelección y el resto de vagones solamente sean. Eso sería
Pero si logra bajar los niveles de inseguridad, la reelección, les pregunto, ¿no estaría más que bien ganado, más que bien merecida? O sea, yo creería que indudablemente lo que pasa es que todas estas cosas, como decía Luis, tenemos que cuidar que no sea una bola de nieve. Claro. Porque nosotros podemos a veces llenarnos de entusiasmo, pues el chuchaqui puede ser muy fuerte. Las palabras finales, Luis y Pablo, por favor. Entonces yo creo que, concluyendo la parte mía, las Fuerzas Armadas tienen que apoyar, por supuesto. Tengo que hacer un corte, perdón. Muchas gracias. Volveremos enseguida. Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Somos tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Hola, soy el Chito Vera. Cuando se trata de tuberías, como Vesbo, solo Vesbo. Fabricadas para superar las pruebas más exigentes. Son las mejores. Por eso, no te confundas. Cuando se trata de tuberías y accesorios, pega el blanco. Exige siempre Vesbo. La fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vesbo. La fuerza de la termofusión. Busca más en nuestras redes sociales. Distribuye para todo el Ecuador Fabián Pintado. Celebramos 15 años de Crediseguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como @Crediseguros. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Decisiones con Jorge Ortiz. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Vamos al final del programa Decisiones. Nos faltaban las palabras de Luis y de Pablo. Por favor, muy brevemente. Brevemente, yo creería que el problema mayor que enfrenta el país en este contexto es que esta élite política que hoy gobierna el Ecuador, mientras no estemos pensando en cómo fortalecer las capacidades de inteligencia del sistema judicial, de política pública y los accesos a la política, a quien toma las decisiones, mientras no estemos pensando en blindar eso, va a haber serios problemas. Y esta es una responsabilidad también de la ciudadanía. Está muy bien, me alegra que haya gente que se siente más tranquila, que siente que está haciendo algo, pero esa misma gente, a quienes nos escuchan, también les invito a pensar en ¿y cómo vamos a sostener esto en el tiempo? ¿Qué más está haciendo el gobierno? ¿Qué nos está proponiendo el gobierno en términos de elecciones, en términos de política pública, del SNAI, de rehabilitación social, de salud pública, de educación, de cultura para los jóvenes que son reclutados? ¿Qué más hay? Porque a palos no vamos a salir de esto. No vamos a salir de esto, pero había que hacer algo. De acuerdo. Y se está intentando algo, seguramente, y ustedes han apuntado con todo su conocimiento de causa muchas deficiencias, ineficiencias e insuficiencias en lo que se está haciendo. Pero se está haciendo algo y creo que eso quizás es algo que la gente valora y por eso la popularidad del presidente Noboa ha subido, por eso está aspirando a una reelección y por eso tal vez también la gente hoy se siente por lo menos insegura en la calle de lo que se sentía hace 4 meses. ¿Sí? Bueno, no me convence ese argumento y menos mal soy académico y el rol de la academia no es sino generar un discurso crítico sobre lo que hace el gobierno. Porque si desde la academia comenzáramos a aplaudirle al gobierno porque algo está haciéndolo, entonces cerremos también la academia y más bien convirtámosles como monasterios. Y también habría que cerrar la academia si es que lo único que hace es criticar por criticar. Hay que proponer. Exacto, por eso ahí viene la cosa. Gracias amigos por su compañía de hoy. Ha sido muy interesante participar en esta conversación con 4 personas, con Carol, lamentablemente Carol Noroña, la periodista que está fuera del país por temas de inseguridad, precisamente tuvo que apartarse porque hubo un problema tecnológico que la separó de este programa. Quiero agradecerles muy afectuosamente a Pablo Medina, a Luis Córdoba, al general Luis Hernández por haber participado en este programa sobre un tema que a todos nos afecta mucho, el tema de la inseguridad pública. Gracias, buenos días.
FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Mauro Olivo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de Tuberías y Accesorios Bexbo, la fuerza de la termofusión. Crediseguros. En seguros te asesoramos. Sigue nuestra transmisión en video